Dios les bendiga a todos. Yo soy el pastor Carlos de Morales, en su canal del Abogado de la Verdad. Y hoy comenzamos, hoy 14 de enero del año 2024. Comienzo este nuevo playlist titulado Predicación Semanal. Así que le doy la bienvenida y espero que todos mis oyentes se integren, ¿verdad? A este nuevo podcast. Como norma, voy a presentar un video semanal en este podcast, así que espero que estén muy pendientes de él. Y el primer video se titula David, el gigante del Antiguo Testamento, parte 1, porque esto es ¿verdad? Esta es una predicación de varias partes. Así que vamos a comenzar rápidamente y voy a comenzar con la tesis. ¿Cuál es la tesis de este planteamiento de este video o de esta predicación? Que David es el personaje más importante de las escrituras después de la persona más importante, que es Yahusha, ¿verdad? Que es Jesús el Mesías. Esta línea de video, en esta línea lo que yo voy a tratar es de evidenciar o probarles a ustedes esa tesis. Demostrársela bíblicamente, históricamente, haciendo mi análisis, ¿verdad? Mi reflexión. Y obviamente también en el contexto de este estudio o de esta predicación, también quiero traer otros principios bíblicos que son extremadamente importantes. Así que vamos a comenzar. Y hay que ir a la historia de David. Lo primero es que la primera razón por la cual yo planteo que David es el personaje más antiguo después de el personaje más importante, después de Cristo. Número 1 es porque David es parte del linaje de Yahusha. Usted sabe que en la Biblia se le llama el hijo de David a Yahusha. Y también se le llama hijo de David, hijo de Abraham. Y vamos a ir rápidamente a la Biblia. Vamos a buscar en Mateo capítulo 1 y versículo 1. Ustedes saben que Mateo fue escrito para los hebreos y la intención del Evangelio de Mateo era demostrarle al pueblo hebreo, a los descendientes de Jacob, a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Demostrarle que Yahusha era el cumplimiento profético de las profecías del Mesías del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y fíjense cómo comienza el libro de Mateo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, de Yahusha, hijo de David, hijo de Abraham. Pero yo quiero llevarlo un poco atrás, porque el trasfondo histórico del surgimiento, ¿verdad?, de ese linaje de Cristo, ¿no?, de Yahusha. Hay una historia que precede a su padre Isaí, y yo quiero leerles, si me permiten, rapidito, en Ruth capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 17, porque ahí es una historia extraordinaria, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita. Aquí está hablando Boaz, ¿verdad?, que era un hebreo. Tienen que leer toda la historia para que vean. Pero bueno, la Moabita, o sea, Ruth era una joven, una mujer extranjera, no era hebrea. Ruth no pertenecía a ninguna de las 12 tribus de Israel. Mire qué interesante. Bien. Dice, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Yahuwah haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú
seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Yahuwah. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Yahuwah le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Yahuwah, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Fíjese que está hablando palabra profética. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué extraordinario. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Mire qué extraordinario, y para que entiendan un poquito, no voy a entrarle mucha, ¿verdad?, exégesis sobre lo que dice, pero sí, Raquel y Lea fueron esposas de Jacob, que fueron mujeres que tuvieron hijos que fueron, ¿verdad?, de donde salieron las tribus de Israel. Y lo que está haciendo aquí, esto es como una palabra profética, es diciendo básicamente que Ruth iba a tener una preponderancia, iba a tener una importancia, iba a tener, ¿verdad?, una dimensión en la historia de Israel del mismo nivel que Raquel y Lea. Mire qué cosa interesante, es decir, que era palabra profética. Así que Ruth entra dentro del linaje de David. Número 2. No cabe duda de que David es el rey más importante que tuvo Israel. Eso no es difícil de demostrar. Fíjese que, y vamos a tener unas lecturas, pero les puedo comentar así brevemente, que Saúl falló. Saúl es el primer rey de Israel, falló. Viene David, y David tiene un reinado extraordinario en muchísimos sentidos, en el ámbito militar, en el ámbito territorial, en muchos aspectos, y obviamente en el ámbito de él establecer la forma y manera en que se iba a dar todo el servicio y la adoración a Dios, la restitución de muchas cosas. Y la preparación también que David hizo. O sea, David dejó preparado todo el terreno para que entonces viniera el tercer rey de Israel, que fue Salomón, a construir el templo y a desarrollar, ¿verdad?, aún más las riquezas de Israel. Pero ustedes saben que Salomón tuvo serios problemas. Y después de Salomón se divide el reino, y olvídese, hubo un montón de reyes, más o menos unos mejores que otros, casi todos malos. Así que David realmente es el rey más importante, sin lugar a duda, que tuvo Israel, y el más exitoso. Número 3. David era conforme al corazón de Yahuwah. Y yo quiero leerles una porción en Primera de Samuel, capítulo 13 y versículo número 14. Y les leo. Dice: aquí está hablándole, Samuel le está hablando a Saúl, unas palabras, por cierto, muy fuertes, pues porque, ¿verdad?, el contexto histórico es que Yahuwah había dado instrucciones a Saúl de destruir a los amalecitas de una forma total, absoluta, no dejar nada vivo. Y de hecho ese es otro de los temas, porque Dios en el Antiguo Testamento manda matar así gente, animales y todo. Parecería un Dios loco, un Dios violento, un montón de cosas que los incrédulos y los enemigos del evangelio y los enemigos de la verdad tergiversan cuál es la
la explicación o la razón teológica e histórica que explica por qué Dios mandaba hacer eso, y eso tiene que ver más bien con asuntos relacionados con lo mismo que provocó el diluvio, que era la contaminación genética producto de la intervención de los vigilantes, que fueron los 200 vigilantes que bajaron, que se describe en Génesis capítulo 6 y que se describe mucho más ampliamente en Jubileos, que fue escrito por Moisés, y en el libro de Primera de Enoc, que fue escrito por Enoc, libros que son revelación de Dios. Pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que Dios le había dicho a Saúl, le había dado unas instrucciones de qué iba a hacer. Y Saúl desobedeció, dejó vivo al rey de los amalecitas y dejó vivo un montón de bienes, ganado y cosas así. Y entonces Samuel va para donde era a pedirle cuenta, porque Samuel era el profeta. De hecho, Samuel es el último juez de Israel conforme, ¿verdad?, al análisis teológico histórico. Entonces, fíjese bien. Entonces Samuel, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahuwah tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Yahuwah hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, aquí va el versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahuwah se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahuwah ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahuwah te mandó. Fíjese bien que allí se describe cómo era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver lo que ocurre entonces más adelante en la historia. Tenemos que ir a 1 Samuel capítulo 16 y quiero leerles unos cuantos versículos, porque aquí entonces en estos versos entra ya de lleno la figura de David. Y mire cómo dice. 1 Samuel, voy a leer el capítulo 16, le voy a leer primero el versículo número 1 y luego vamos a brincar al 5. Dice: dijo Yahuwah a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Luego en el versículo 5. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Yahuwah, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. O sea, Samuel llega a casa de Isaí, porque fue a buscar al rey de Israel conforme Dios le había mandado, porque ya Dios le había revelado que en la casa de Isaí estaba el próximo rey de Israel. Bien, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Yahuwah estás ungido. Y Yahuwah respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahuwah no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahuwah mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha elegido Yahuwah. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Yahuwah no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahuwah dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante
el espíritu de Yahuwah, el Ruach de Yahuwah, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Más ahorita seguimos la historia, pero quiero comentarle. Fíjese que aquí vemos como David, o sea, David es ungido por el profeta, pero no, está la unción del aceite, pero ocurrió algo más. Y es que el Espíritu Santo vino sobre él, es decir, tuvo la experiencia de una unción del Espíritu de Dios. Fíjese que cuando usted analiza en el Antiguo Testamento, yo diría que ningún personaje del Antiguo Testamento tuvo este tipo de experiencia que viniera el Espíritu de Dios sobre él de una forma continua. Porque sí sabemos que, por ejemplo, el Espíritu Santo venía sobre Sansón. O sea, la fuerza de Sansón no era porque él era como Arnold Schwarzenegger, Mr. Universo, y era musculoso y todas estas cosas, ¿verdad? Que vemos, por ejemplo, qué sé yo, en la mitología de los griegos, tienen a un personaje que se llama Hércules, que es un tipo así bien fuerte, ¿verdad? Y entonces a Sansón como que también lo colocan así, pero cuando usted lee bien la historia de Sansón, que la pueden ver en el libro de los jueces, él dice que el Espíritu Santo de momento venía sobre él. Pero en el caso de David fue una cosa continua, fue una unción distinta, más profunda, más poderosa, más continua en el tiempo. Eso es lo que quiero que entiendan. Esa es otra de las razones por las cuales yo digo y afirmo, y es mi tesis, que David es uno de los personajes más antiguos, más importantes del Antiguo Testamento y de las Escrituras. Y obviamente también vemos que David es tipo de Cristo. ¿Por qué es tipo de Cristo? Porque fíjese que también el maestro, cuando fue bautizado, ¿qué ocurre en esa escena ante Juan el Bautista? Que desciende el Espíritu en forma de paloma sobre él. Exactamente, ¿verdad? O no exactamente, pero es la misma tipología escritural bíblica. No cabe duda de que David es tipo de Cristo, esa unción del Espíritu. El hecho, por ejemplo, de que empezó a reinar más o menos a los 30 años de edad. Cristo comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Hay mucho, ¿verdad? Hay mucha simbología allí. Bien, ese es el número 4. Ahora número 5. Hay unos pactos que Yahuwah, el Dios de los cielos, hace, que son los pactos de David. Y los vamos más adelante, ¿verdad? Los vamos a ver. Pero esto es extremadamente importante. Los pactos de Dios con David tienen una trascendencia muy grande en las Escrituras. Y de hecho, es una trascendencia que nos toca a nosotros como creyentes. Y ese es otro tema. Porque lamentablemente se está enseñando un evangelio en donde los pactos de Dios con Israel, básicamente se enseña un evangelio de que eso no tiene ninguna importancia para nosotros, que eso es allá Dios con el pueblo de Israel, como si nosotros no tuviésemos nada que ver con el pueblo de Israel, pero ese tema lo dejamos en agua. Número 6. Hay otras características de David que vamos a seguir estudiando poco a poco y que no quiero entrar en tanto detalle. Bien, vamos a continuar la historia para que veamos la importancia que tiene David en nuestro presente. David es importante en el presente y en el futuro. Los pactos de David son importantes, la figura de David es importante para todos nosotros. Vamos a seguir leyendo en 1 Samuel, capítulo 16, versículos del 14 al 23. Mire cómo dice. El espíritu de Yahuwah se apartó de Saúl y la atormentaba un espíritu malo de parte de Yahuwah. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno
que toque bien y traedlo, y traédmelo. Versículo 18. Estoy leyendo la palabra, ¿verdad? La escritura. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Mire bien que este versículo 18 lo vamos a explicar, pero escúchenlo bien. Y si tiene una Biblia, vaya, busque y léalo usted mismo. Pero vamos a leer. Dice, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Yahuwah está con él. Yahuwah está con él. Vamos a terminar de leer el capítulo. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y cabritos, y le envió a Saúl por medio de, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo paje de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Bien, fíjese que cuando leemos esta porción de Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 14 al 23, encontramos, ¿verdad? En este capítulo es básicamente como que el inicio de la figura de David en las escrituras. Y fíjese que podemos percatarnos de que hay una comparación bien clara que surge del texto, porque en el versículo 13 aparece el espíritu de Dios, ¿no? El ruach de Yahuwah, su espíritu viniendo sobre David cuando es ungido, y inmediatamente después en el versículo 14, fíjese que menciona que el espíritu de Dios se aparta de Saúl, y parte de la reflexión que es importante que hagamos es cómo es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos el propósito en ese sentido de parecernos a David, ver cuáles son sus cualidades, y sobre eso vamos a entrar, versus cómo fue Saúl, cómo Dios entonces lo desecha por razón de su conducta, de sus actos, de su desobediencia, de su falta de lealtad a la palabra y a la revelación de Dios y al propósito de Dios. Y eso es bien importante, lo vemos en el versículo 13-14. En cuanto a qué es ese espíritu malo de parte de Yahuwah, hay más de una interpretación. Yo no voy a entrar en eso en esta reflexión, pero sí hay más de una interpretación de cuál es el origen o qué tipo de espíritu, ¿verdad? Es ese que atormenta a Saúl. Eso lo vamos a dejar en agua, no lo vamos a cubrir en esta reflexión. Bueno, así que fíjese que el versículo 16 y 17 está explicando que entonces empezaron a tratar de buscar un remedio para Saúl, para esta situación espiritual difícil que comenzó a sufrir. Y entonces le piden buscar un músico, y ustedes saben que ese músico viene a ser David. Y sobre ese aspecto de David, con su música, con su adoración, con sus instrumentos de música, todo eso abre un tema extraordinario que también posteriormente lo vamos a cubrir. Sobre la importancia de la adoración, se lo mencioné brevemente al principio.
el aspecto de la revelación de Dios y del conocimiento intelectual, racional de la revelación de Dios es muy importante. También es importante el aspecto ese espiritual, emocional, de los sentimientos, ¿no? De la cuestión espiritual nuestra. Y en ese aspecto, la adoración, la música, cobra un significado extremadamente importante. Y en la vida de David vemos eso, vemos ambas cosas. Y es una reflexión que tenemos que hacer. Ahora, quiero entrar en particular al versículo número 18, porque fíjese que en ese versículo número 18 se presentan 7 cualidades de David. ¿Cuáles son esas 7 cualidades sobre las cuales realmente tenemos que reflexionar? Como si fuese resumen, ¿no? Es una cosa tremenda. Mira las cualidades. Y voy a leerlos directo. Primero dice que sabe tocar. Cuando dice que sabe tocar se refiere a que era un músico. Sabía tocar, ¿verdad? El instrumento, ¿no? El arpa. O unos instrumentos parecidos al arpa. También dice que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras y que es hermoso. Y finalmente, número 7, que Yahuwah, que Dios está o estaba con él. Esas son las 7 cualidades que ese verso número 18 menciona de David. Por tanto, cada persona tiene que tratar de hacer un esfuerzo a través de su vida por lograr ir desarrollándose a base de los talentos y de las habilidades, ¿no? Y de las cualidades, porque cada ser humano es diferente. Entonces, en el caso de David, fíjese que tenía unas características extraordinarias. Como les decía, era músico, sabía tocar, pero tenía otras también. Dice que era valiente. Eso tiene que ver, ¿verdad? Con su carácter. Era vigoroso, o sea, estaba lleno de vida, estaba lleno ¿no? de energía. Era una persona con una disposición de trabajar, de hacer cosas, y era hombre de guerra. Eso lo vamos a explicar después. Era prudente en sus palabras, o sea, tenía tenía el don de la palabra. Sabía hablar, por eso era poeta, sabía hablar, sabía escribir. Era un hombre extraordinario. ¿Ok? Era hermoso, hacía que hasta eso Dios le dio belleza física, claro. Yahuwah, Dios estaba con él. Nosotros debemos de aspirar a que Dios también esté con nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que ser valientes y así por el estilo. ¿Cuáles son esas cualidades? Reflexión final. ¿Verdad? Para culminar esta primera parte de este video. ¿Cuáles son las cualidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Esa es una reflexión que cada uno tiene que hacer. Número 2. Fíjense que tenemos un reto como persona, porque esa descripción que se hace de David, se hace cuando David tenía aproximadamente 17 años de edad y ya él estaba en ese nivel. Así que tenemos un reto y cada cual, a base de sus habilidades, de sus talentos, tiene ese reto delante de Dios de desarrollarse para Dios, para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios en su vida, porque esto es un mundo que necesita, mire, este mundo, el mundo en el que vivimos, necesita gente buena, necesita gente que tenga temor de Dios, necesita gente que ame a Dios, necesita gente que tenga buenos propósitos, necesita gente que tenga valores, que tenga decencia, que defienda la verdad, que defienda la justicia. Dios necesita gente que sea valiente para enfrentarse, porque vivimos en un mundo
maldecido, lleno de mucha maldad, de mucho pecado, de mucha violencia, de mucha injusticia, de mucha corrupción, de mucha oscuridad. Pero ¿qué pasa? Nosotros los hijos de Dios tenemos ese deber de ser luz en medio de tiniebla y de ser sal de la tierra, como dijo el maestro en el Sermón del Monte. Así que ese es un reto que tenemos cada uno de nosotros. Pasaron aproximadamente 13 años entre el momento en que David es ungido y el momento en que él finalmente se sienta en el trono de Israel como rey. ¿Por qué eso es importante? Porque hay cosas que toman tiempo. Dios quiere ver en nosotros el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, la fidelidad, el deseo genuino de agradarlo, de amarlo, de servirle, de hacer su voluntad, de ser una persona de bien en este mundo, de ser, como decía, luz en medio de tinieblas. Entonces es un proceso. Y entonces en ese proceso vamos a ir poco a poco creciendo y logrando esos propósitos para nuestra vida. Pero no piense que la vida es para obtener bienes materiales, para obtener títulos universitarios, para obtener fama, para que la gente te quiera, te aprecie. ¿Sabe? Lo más importante de la vida es amar a Dios, es vivir para Dios, es ser una persona cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, que tengamos vida eterna, que desarrollamos nuestro ser espiritual, que tengamos una relación íntima con Dios, que podamos ser bendición a otro. ¿Sabe? Que podamos hacer el bien de parte de Dios, no meramente el bien abstraído de lo espiritual y de lo eterno. Porque hay gente que pretende plantearse como que son buenos, y bien dice la Biblia que solamente hay uno bueno, que es Dios. Pero el punto es que hay gente que piensa que se puede ser bueno sin servir a Dios. Y eso es un debate. Yo les digo algo. La Escritura enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios. Así que busquemos el bien, busquemos hacer el bien, pero en el contexto de una relación verdadera e íntima con nuestro Creador. Yo invito a mi audiencia a conocer al Creador de los cielos y la tierra. Olvídese de religión, olvídese de todas esas cosas. Esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de una denominación, de ser protestante o no ser protestante. Eso no tiene, yo no les estoy hablando de nada de eso. Yo les estoy hablando de una relación con el Creador de los cielos y la tierra, que es el que puso espíritu de vida en cada hombre, en cada mujer, en cada ser humano. No nos apuremos para las cosas. Dios conoce el nivel que cada persona puede dar. Y vamos a ir logrando cosas para Dios y cosas en nuestra existencia. Eso toma tiempo, tenemos que tener paciencia, pero hay que ir caminando en esa dirección. Así que vamos a continuar, ¿verdad? La próxima semana con la segunda parte de esta reflexión sobre la persona de David, porque tenemos mucho que aprender de él. Es uno de los ejemplos más extraordinarios en las escrituras que tenemos para nosotros dirigir nuestra vida a desarrollar una relación íntima y extraordinaria con el Creador de los cielos y la tierra. Dios les bendiga y recuerden, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.